Hola, buenos días. Esta es la tercera clase, no, perdón, la cuarta clase de la materia de artes de la preparatoria del Instituto Mano Amiga de Monterrey. En ella lo que vamos a ver es completar lo que se vio en la clase anterior. En la clase anterior vimos las corrientes artísticas que habían mencionadas. En el documento adicional que se te envió como parte de los materiales en línea que mandó la universidad. Si tú checas los materiales nuevos que te hicimos llegar a través de tu página de Nexus, vas a encontrar que ahí hay un enlace dentro de lo que es el documento 1 de la etapa 4 que se refiere justamente a este tema, es decir, las corrientes artísticas que surgieron durante el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Porque en la clase anterior lo que vimos se trata de los pintores o aquellas corrientes artísticas que habían nacido previamente a la Segunda Guerra Mundial. Lo más lejos que llegamos fue con el dadaísmo y con el surrealismo, que son movimientos que tienen sobre todo su nacimiento, aunque el surrealismo se va a extender bastante y pues, va a haber hasta finales del siglo XX cierta corriente surrealista. Pero bueno, en fin, casi todos esos eran anteriores. Esta es la segunda vanguardia, le podemos decir así, o sea, la segunda corriente oleada durante el siglo XX que rompe con la tradición anterior y que intenta crear un nuevo tipo de arte. La clase no va a ser muy larga porque no son tantas, pero sí es importante darla de esta manera porque pues necesitamos ver qué significa cada cosa. Entonces empezamos. El primero dice que tras la Segunda Guerra Mundial pues se desarrolla una sociedad de consumo y el arte se vuelve un elemento más de colección, el mercado empieza a jugar un papel muy importante y estas corrientes que vamos a ver ahorita de alguna manera reaccionan contra eso. Vamos a ver, por ejemplo, que a propósito se empiezan a utilizar a materiales que son muy baratos, incluso basura, o cuestiones de consumo popular para crear arte, porque el objetivo es justamente ese, separar o protestar de alguna manera contra el arte como cuestión de mercado, como cuestión monetaria, con un valor económico elevado. No debemos olvidar que pinturas como, no sé, pinturas de Van Gogh o de algunos otros pintores, Renoir, Darmon y demás, llegan a catalogarse en decenas o veces hasta más de 100 millones de dólares cada uno. En particular Van Gogh. Van Gogh, que no es un pintor que haya muerto hace tantísimo tiempo. No estamos hablando, no es un pintor del Renacimiento o del Barroco, sino estamos hablando de un pintor que murió en 1898, si no mal recuerdo. Pues hoy día sus pinturas cuando salen al mercado a la venta se venden en 120, 130 millones de dólares. Entonces, una manera de protestar contra este arte o el arte como una cuestión de carácter económico, como una cuestión de que tenga ese peso de la economía, del mercado, pues es justamente estas vanguardias artísticas. Empecemos como con estas, es lo que te estaba diciendo aquí, que la reacción contra el mercado. Este es una imagen de una de las casas más importantes del mundo en materias de subastas, que cuando se venden estas obras frecuentemente recurren a ella, que es Sotheby's. Aquí vemos en el fondo pues la famosísima imagen del grito. No sé si sea, probablemente sí, algún momento en el cual esta pintura cambió de manos. Bueno, entonces la primera corriente que vamos a ver es el arte pop. El arte pop que nace en los países de lengua inglesa, especialmente en los Estados Unidos, también tiene su parte en Inglaterra, pero pues, al menos el más conocido de estos artistas fue Andy Warhol, que ahorita vamos a ver, bueno, esa que estás viendo ahí es una obra de él. Este arte pues intenta recurrir a los elementos de la cultura popular de la época, cosas como el cine, como los anuncios, como ¿cómo te diré? Pues los objetos de consumo popular. Utiliza, en este caso estábamos viendo, Andy Warhol utilizó como modelo para este cuadro a la famosísima actriz Marilyn Monroe.
Es como si, por ejemplo, un pintor actual usase a, no sé, Scarlett Johansson, digamos, para crear una pintura, una cosa así. O sea, se recurre a esto porque estos elementos son de la cultura popular. O sea, nadie en la época en que se hizo este cuadro necesitaba que le explicaran quién era la modelo. Todo el mundo sabía que era la actriz más conocida, el símbolo sexual más importante de la época, al menos en el cine norteamericano, que era Marilyn Monroe. Bueno, entonces este es un elemento muy importante. Se crea arte con objetos de la cultura material. Voy a interrumpir tantito porque hay demasiado ruido. Espérame y ahorita continuamos. Uy, continuamos. Decía, nada más déjame verificar. Sí, ok. Decía, pues, se crea con elementos de este tipo, o sea, con cuestiones de la cultura popular. Otro ejemplo que te muestra aquí también, esto es muy famoso de Andy Warhol, usar las sopas Campbell's, que pues, es una comida, en ese entonces era una comida muy popular, como, perdón, como uno de los elementos para crear sus cuadros. Eh, Muy importante, por ejemplo, que consideremos que esto pues, es de muy bajo costo. Es como, por ejemplo, si alguien en la actualidad usase la sopa Maruchan o algo así para crear un cuadro de este tipo. Entonces, se trata justamente, te recuerdo, ir en contra del monetarismo, en contra del arte como un objeto caro. Eh, este es otro cuadro muy interesante. Lamentablemente no supe quién lo pintó, no pude encontrar. Es una mujer, se llama Mujer en la playa con reflejo en los ojos de palmeras, algo así tiene el nombre. Pero bueno, en fin, escogí esta como pude haber escogido otra. Aquí tenemos claramente una figura en forma de pintura, creada con pintura de este tipo de arte, que es el arte pop, que claramente está inspirado en el cómic. O sea, tú ves esto, pues si yo no te hubiera dicho que es una pintura de arte pop, probablemente tú esta imagen la hubieras creído que viene en alguna de las historietas, no sé, del Hombre Araña o de algún personaje de estos. Te digo, es un arte que está muy vinculado a la cultura popular, que utiliza los elementos de la cultura popular para crear arte. Es gran arte. Pues otra vez vamos a debatir. Sí te digo que este arte, pues esto, por ejemplo, fue creado en la década de los 50, 60 y pues todavía hay gente que lo considera arte. Recuerda siempre que el criterio central para determinar qué sí es arte y qué no es arte, pues es el tiempo. Entonces ya tampoco tiene, o sea, ya no es que tenga tan poquísimo tiempo, sino que ya tiene sus añitos y hay gente que lo sigue considerando arte. Así que pues bueno, yo no soy quien para decir, ya de que te gusta o no te gusta, o que me gusta a mí, pues es otra cuestión. Continuamos. Esta, porque me pareció interesante la definición, la tomé directamente de una imagen, es el arte pobre, o sea, el arte pobre, el arte de la pobreza, que es un arte específicamente pensado para trabajarse con cuestiones, pero bien pobres. Ahorita te voy a mostrar ejemplos. Eh, Tierra, vidrios, metales, a veces basura, ropa, etcétera, etcétera. Eh, que pues consiste justamente en crear unas estructuras o formas espaciales. Recuerda tú que todo esto es arte plástico, se trabaja con el espacio, en el cual estos elementos son usados para crear arte. Así dicho, pues ahí más o menos se entiende, pero pues viéndolo ya vemos que es otra cosa. Este es arte povera. Tenemos es el equivalente en arte pobre a lo que sería una escultura más o menos, pero usando pues, una red y se ve para lo que parece ser una red que se deja colgado y pues se dice que esto es arte. Este otro caso, aquí hablamos de un montón de ropa amontonada y tirada ahí. Esta figura probablemente no es que la haya hecho el artista, probablemente haya usado alguna obra, alguna escultura de bajo, o sea, una copia de alguna obra escultórica y haya creado toda esta composición. Estos son ejemplos del arte povera. Luego está el arte conceptual. Aquí tenemos lo que claramente es una cruz, pero creada, dice que lo que intenta, lo que predomina en este tipo de arte es el concepto, es decir, buscar el artista, por ejemplo, idea lo que quiera crear
Esta idea es lo importante, entonces intenta de alguna manera llegar directamente al intelecto de las personas. ¿Qué es lo que tú ves aquí? Pues tú ves una cruz, manos y a ver qué concepto sea eso, pues supongo que estará sujeto a mucho debate. Si ves o notas que hablo con reticencia y demás, es que pues sí tengo mis reservas de que, digamos, en 200 o 300 años, la gente vea esto y diga, pues que a poco esto fue lo que crearon las personas de la segunda mitad del siglo XX y de principios del siglo XXI y es arte. Pero bueno, se tiene que ver porque igual, y esto siempre debe de quedar bien claro, yo puedo tener mi opinión, tú puedes tener tu opinión, pero no son más que eso, opiniones singulares. Pueden ser opiniones más o menos informadas, eso sí. Eh, Sin embargo, lo importante es que te des cuenta que pues, posiblemente tú estés equivocado. El caso mío, te digo, a mí, honestamente, nada de esto me gusta. El arte pop, algunas cosas me las tolero sin considerarlas gran arte. Pero debo reconocer que pues, puede ser que yo esté equivocado y esto en el futuro sea evaluado como una grandísima cosa. Bueno, es el arte conceptual. Y seguimos con el nuevo realismo francés, que también tiene muchos ejemplos, pues, así de los, como los que te mostré hace rato, pero esto es lo que se me hizo más decente, como una figura, pues más o menos así, que sí valga la pena ser mostrada. Se dice que de alguna manera el nuevo realismo francés es la importación del arte pop a Francia. Eh, Puede ser en el hecho de que reaccionen en contra de la riqueza en el arte, en contra del capitalismo artístico, digámoslo así, pero ciertamente su carácter es totalmente diferente. Si tú viste o comparas las figuras del arte pop, voy a regresarme, esto, 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 y lo comparas con esto, te vas a dar cuenta que pues, es totalmente diferente. O sea, si bien aquí hay una reacción contra el capitalismo, en el arte, en el nuevo realismo francés, se nota una mucho mayor, ¿cómo diremos? Vamos, el mostrar el peor lado del capitalismo, la explotación, la pobreza, la depredación, esos son elementos del nuevo realismo francés. No por nada Francia es uno de los países culturalmente más avanzados del mundo y que pues sí puede llegar a crear corrientes bastante importantes en el arte, como en este caso, que pues a mí me parece mucho más valioso que algunas de las cosas que vimos. Y pues eso es todo. Es una clase breve porque el tema es breve, la mayor parte de de las corrientes artísticas ya las vimos. Insisto, tú tienes este material, bueno, no esta es una presentación que yo hice, pero la información viene en la serie de documentos, déjame lo quito, viene en la serie de documentos que, eh, a ver, aquí, no, cancelar, bueno, a ver cómo sale después. En la serie de documentos que te mandó la universidad, eh, yo digo que le des una leída e insisto, empieces a contestar la actividad 4. Empieza a contestar. Todavía no subas nada porque tengo yo que aclarar algunos puntos, pero por lo menos empieza a contestar. Eh, las primeras partes son cuestiones muy sencillas. Bueno, hoy termina, es una clase breve porque pues, es poco lo que había que ver. Termina en estos momentos la clase con la segunda parte de las vanguardias. Estate atento, por favor, a las indicaciones que dé luego a través de los siguientes videos. Por hoy, que tengas buen día y nos vemos en la siguiente emisión. Adiós.